En el siglo XIV surgió en Inglaterra la estrella matutina de la Reforma. John Wycliffe fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino también para toda la cristiandad. Fue el precursor de los puritanos. Su época constituyó un oasis en medio del desierto. Cuando Wycliffe llegó a dominar todo lo que se enseñaba en las escuelas, se dedicó al estudio de las Escrituras. En ellas se encontró lo que antes había buscado en vano. Vio allí una revelación del plan de salvación y a Cristo como el único abogado del hombre. Se entregó a sí mismo al servicio de Cristo y se decidió a proclamar las verdades que había descubierto. La mayor obra de su vida fue la traducción de las Escrituras al inglés. Esa fue la primera traducción completa de la Biblia a ese idioma que se haya hecho jamás. Como todavía el arte de imprimir era desconocido, solo mediante una labor lenta y cansadora se podían conseguir ejemplares adicionales de la obra. Pero eso fue lo que se hizo, y la gente de Inglaterra recibió la Biblia en su propio idioma. De ese modo, la luz de la palabra de Dios comenzó a proyectar sus brillantes rayos en medio de las tinieblas. Una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma. En ese entonces, Wycliffe enseñó las doctrinas características del protestantismo, es a saber, la salvación por la fe en Cristo y la infalibilidad de las Escrituras solamente. Muchos sacerdotes se unieron a él para distribuir ejemplares de la Biblia y predicar el Evangelio, y tan grande fue el efecto de esas labores y de sus escritos que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad de los habitantes de Inglaterra. Wycliffe creía firmemente que la Biblia debería estar disponible para todos. Veía la alfabetización como la clave para la emancipación de los pobres. Las traducciones de la Biblia siempre han generado emociones fuertes y continúan haciéndolo. Como lo ven, no fue fácil la circulación y distribución de las Sagradas Escrituras en varios idiomas hasta nuestros días. Sin embargo, gracias al esfuerzo de este y otros reformadores, podemos tener varios ejemplares de la Biblia. Allí podemos encontrar diversas enseñanzas para nuestra vida. ¿Cuál es tu propósito al estudiar la Biblia? Porque uno de los propósitos de la Biblia es darnos a conocer los pensamientos y el corazón de Dios. En ella podemos encontrar la sabiduría y el propósito de la creación del mundo y el de nosotros como seres humanos, e incluso los eventos por venir. A través de las Escrituras, Dios nos da una base firme en la que podemos construir nuestra vida. Nos ayuda a corregir ideas equivocadas y construir las convicciones. La Biblia también nos capacita para hacer lo correcto. En ella conocemos lo que Dios pide de nosotros, su voluntad buena, agradable y perfecta. Dios desea que llegues al estándar que tiene para ti. Desea capacitarte para que seas un canal de bendición al mundo. Hace muchos años, un capitán ancló su gran buque en un puerto de una isla del Pacífico Sur. Había oído que sus habitantes habían sido caníbales, pero que ahora eran muy amigables y estaban interesados en el comercio. A medida que el capitán hablaba con el jefe de la isla, notó que tenía una Biblia grande en sus manos. El capitán se rió un poco y le dijo al jefe: "De seguro que usted no cree en ese libro tan anticuado. Está pasado de moda y no beneficia a nadie". El jefe miró a sus fuertes guerreros que estaban a su alrededor y después se volvió hacia el capitán. «Capitán», le dijo lentamente, «quizá usted crea que este libro es un poco beneficioso. Lo único que no sabe es que lo está beneficiando a usted ahora mismo. Si no fuera por este libro que ha cambiado nuestras vidas, en este mismo momento usted estaría en nuestra olla cocinándose». El efecto que el estudio de la Biblia produce sobre la vida de uno también puede influir sobre otros. El capitán de esta historia se benefició porque alguien había leído la Biblia. La Biblia representa la sabiduría de Dios expresada en un lenguaje humano. Fue dada en un idioma que no es el nuestro, en un tiempo pasado y en una cultura diferente a la nuestra. Por tanto, el trabajo del intérprete debe ser acercar la audiencia a la palabra y la palabra a la audiencia. Eso es algo muy serio. Tanto es así que en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17, Pablo escribe: «Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo». En las palabras de la carta de Pablo podemos ver que el apóstol tuvo sumo cuidado de entregar a su audiencia lo mismo que había recibido de Dios, sin agregarle ni quitarle nada a las Escrituras. Asimismo, en 2 Timoteo 2:15, Pablo nos exhorta a manejar con precisión la palabra de verdad, y la razón es muy sencilla. La palabra es la mente de Dios revelada, y como tal, debe ser tratada con respeto, y cuidando siempre de no distorsionar el mensaje de Dios. La Biblia necesita ser interpretada para descubrir lo que el autor dijo. Cuando estudiamos e interpretamos la Biblia,
La idea no es llenar nuestra mente de mero conocimiento intelectual, pues la misma palabra de Dios nos recuerda que el conocimiento envanece, sino ganar sabiduría para poder tomar las verdades de la palabra y aplicarlas a las distintas circunstancias de la vida. El estudio de la Biblia sin una correcta comprensión y aplicación del texto bíblico no produce una verdadera transformación en nuestra vida. Tener en nuestras manos las Sagradas Escrituras es una bendición, un privilegio. Hoy en día la tenemos digitalizada de manera gratuita en varios idiomas, versión, y si los reformadores supieran el alcance que sus esfuerzos han tenido, estuvieran satisfechos por el gran trabajo que hicieron, ya que no les importó perder el empleo, familia, bienes y hasta su propia vida. Mucha sangre se derramó por este maravilloso libro, el cual te invito a valorar, estudiar y poner en práctica. Descubre el gran tesoro que hay en cada página. Vamos ahora a comunicarnos con Dios a través de la oración. Padre maravilloso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre por siempre. Te damos gracias, Señor, porque gracias que este maravilloso libro ha llegado a nuestras manos. Te pedimos que podamos utilizarlo con sabiduría y que podamos entender lo que en él está escrito. Te damos gracias, Señor, por esos reformadores que han hecho que este maravilloso libro llegue a nuestras manos, que han dado su vida, han dado todo para que así este libro pueda llegar a nuestras manos, Padre. Te pedimos que lo podamos utilizar con sabiduría y que lo podamos estudiar todos los días, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga grandemente. Se despide con cariño su amigo y servidor, Darwin Monsalve.